Bienvenidos a la clase 1 de Estrategia de Negocios Internacionales. En esta oportunidad, en la unidad número 1, desarrollaremos el tema de Estrategia y Negocios Internacionales. ¿Por qué, por qué hoy día se habla de estrategia de negocios internacionales y no simplemente de la exportación? Aquí hay un paradigma distinto. El comercio internacional, el comercio como lo que significa vender bienes en otro país, eso es comercio internacional, o comprar bienes desde otro país, ¿no es cierto?, que se refiere a las exportaciones e importaciones. El comercio internacional existe desde que tenemos memoria de nuestra historia. Las antiguas civilizaciones, y en realidad la civilización tal como la conocemos, ha sido posible gracias al intercambio comercial entre los pueblos. Por lo tanto, el comercio internacional siempre ha existido. Pero eso fue creando un paradigma que es necesario que hoy deje de existir en nuestras mentes. Cuando uno habla de la posibilidad de que una empresa pueda hacer una expansión internacional o pueda realizar negocios internacionales, lo primero que se nos viene a la mente es la exportación. Y lo segundo que se nos viene a la mente es vender nuestros productos en el extranjero. Sin embargo, vender en el extranjero es solo una parte de lo que corresponde a la expansión internacional, porque también yo podría abastecerme desde el extranjero o también podría producir mis bienes en el extranjero. Por lo tanto, los negocios internacionales es una concepción mucho más amplia que el simple comercio exterior. Como ya les decía, el comercio exterior se refiere solo a la exportación e importación. Y los negocios internacionales es algo que va más allá. Pero cuando pensamos en negocios internacionales, les decía, tenemos que romper el mito de que significa exportar. Y tenemos que ver esto enfocado desde la perspectiva estratégica de una empresa. Por eso que hoy se habla de la dirección estratégica de la internacionalización de la empresa. ¿Y a qué se refiere esto? En el modelo clásico de dirección estratégica, que muchos de ustedes ya estudiaron en dirección estratégica, todo comienza, ¿no es cierto?, con el planteamiento de la visión y misión de la empresa. Sin embargo, esta visión y misión de la empresa no es solo una concepción de negocio cuando yo quiero hacer un trabajo a nivel local, sino que también es una concepción de negocio que debiera permitirme a mí tener una idea de que en algún minuto la empresa va a querer tener una expansión global. Este modelo, ¿no es cierto?, comenzaba con un análisis estratégico de 4 fuentes de información. Posteriormente viene la formulación estratégica, que son principalmente los objetivos y las estrategias, para después implantar esa estrategia y finalmente hacer el control de gestión de la ejecución de la estrategia para verificar que se están cumpliendo los objetivos. En el caso de los negocios internacionales, estrategia y negocios internacionales, nosotros hablamos de un modelo de dirección estratégica de la internacionalización de la empresa. Y todo comienza con la visión y misión. Porque ¿qué ocurre cuando una empresa en su visión y misión no ha definido la internacionalización como parte de lo que es o como parte de lo que espera llegar a ser? Cuando eso no está ni en la visión ni la misión, quiere decir que los objetivos estratégicos que se derivan de estas, ninguno de esos objetivos estratégicos apunta a la internacionalización. Y por lo tanto, también se supone que la empresa no ha desarrollado las capacidades o habilidades necesarias para convertirse en una empresa internacional. Entonces, muchas empresas a veces entran en una aventura internacional
sin que eso sea parte de su planeación o de su planificación estratégica. Hoy día, las empresas, ¿no es cierto?, más avanzadas, ninguna de ellas hace negocios internacionales sin antes haber desarrollado, ¿no es cierto?, estratégicamente una visión de lo que va a implicar para ella estos negocios internacionales. ¿En qué consiste la formulación estratégica internacional? En primer lugar, en definir cuáles son los objetivos y metas de la internacionalización. Esto es, ¿qué es lo que espero yo conseguir como resultado de la internacionalización? Si yo voy a ir a los mercados extranjeros, ¿a qué voy a ir? ¿Qué es lo que quiero lograr estando en otro país? Y no se olviden que yo podría ir a otro país a comercializar productos, pero también a abastecerme o a producir y tener un mix de todas estas alternativas. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo lograr con mi presencia en los mercados internacionales? Obviamente que para lograr mis objetivos yo necesito una estrategia. Y esta estrategia consiste, ni más ni menos, que en tres grandes tareas. La primera es seleccionar los mercados internacionales. Es decir, usted va a ser internacional, tiene objetivos que cumplir producto de la internacionalización. Entonces aquí la pregunta es, ¿en qué lugar del mundo yo voy a cumplir esos objetivos? ¿En qué lugar del mundo mi empresa va a lograr la internacionalización? Entonces, este es un trabajo importante. Aquí no está primero el mercado, ni tampoco el paradigma de que hay que ir a los mercados más grandes, de que hay que irse a China, que hay que ir a Japón, a Estados Unidos, a Europa. Tal vez el mejor mercado para la empresa y para los objetivos que la empresa quiere lograr en la internacionalización no dice en relación con estos países. ¿Ya? Vamos a ir contando algunos ejemplos. Fíjense ustedes lo que significa no hacer una correcta elección de mercados internacionales. Ustedes saben que yo tengo muchos amigos y en una oportunidad uno de estos amigos, que era gerente de marketing de una importante fábrica de herramientas en Chile, decidió participar de una feria de promoción de negocios internacionales que organizó ProChile. ¿A dónde? Al mercado norteamericano. Y se embarcó con un stand de su empresa, de su empresa de fábrica de herramientas, y llegaron a una ciudad de Estados Unidos donde esto se estaba desarrollando. Específicamente creo que era la ciudad de Chicago donde se hacía esta muestra. Las herramientas que fabrica esta empresa son serruchos, alicates, destornilladores, pero tiene una división muy importante que es las brochas y rodillos obviamente para pintar, por la construcción. Y cuando estaban ellos mostrando sus productos en esta feria, apareció obviamente un empresario norteamericano, me contaba mi amigo, conversó con él ahí en el stand y le dijo, oiga, son interesantes las brochas que usted tiene. ¿Me puede regalar algunas para hacer una prueba? Como ustedes van a estar aquí hasta el fin de semana, eh, déjeme probar sus brochas y a ver si podemos hacer negocio. ¿Le parece? Claro, le dice mi amigo, ningún problema. Bueno, ¿por qué se fueron a Estados Unidos? Porque se abría la posibilidad, obviamente, de exportar sus brochas al mercado americano. Bueno, cuento resumido, llega en un par de días más este empresario americano y le dice, oiga, me gustan sus brochas y dígame cuál es el precio. Mi amigo tenía absolutamente claro cuáles eran los precios, cuál era el costo que tendría el producto puesto en el mercado internacional. En fin, negociaron precios y quedaron de acuerdo. Entonces el americano le dice, mira, con estos valores yo te voy a mandar una propuesta de compra
para tus productos. Bueno, cuando regresó a Chile, él estaba súper contento, le contó a los dueños de la empresa que, en fin, le había ido súper bien en la feria en Estados Unidos, hasta que llegó el pedido. Y el pedido decía, necesitamos para los próximos 3 meses 600.000 brochas. Y estimamos que cada 6 meses tú nos despaches 1 millón de brochas de distintos tipos. Fin del negocio. ¿Por qué fin del negocio? Porque la capacidad de la empresa, en ese minuto, ellos tenían una capacidad de 180.000 brochas al año. Si era una empresa semi-artesanal casi, 180.000 brochas al año. Si ellos juntaban la producción de todas las brochas que se hacen en Chile, de todos los competidores que ellos tienen, no alcanzaban a llegar a las 600.000 brochas en el año. Es decir, la capacidad productiva de la empresa no está de acuerdo con el tamaño del mercado. Entonces, no siempre el mercado donde yo quiero cumplir mi objetivo, en este caso su objetivo no era exportar, sino que su objetivo era generar ingresos en los mercados internacionales, Estados Unidos no era el mejor mercado, porque es un mercado demasiado grande para el tamaño de la empresa. Entonces, la selección de mercados internacionales es un tremendo tema que nosotros vamos a desarrollar en el transcurso de la asignatura. Una vez que yo tengo seleccionado el mercado, también debo elegir de qué manera voy a ingresar a ese país, porque aquí se rompe el mito de la exportación. Yo no tengo por qué exportar. A lo mejor a mí me conviene, ¿no es cierto?, como en el caso de este amigo, ir a Estados Unidos y instalar una fábrica en Estados Unidos, con capitales propios, a lo mejor en una alianza con una empresa americana, o con un capitalista americano, con un empresario americano. Eso significa ingresar al mercado a través de una estrategia de joint ventures. Pero yo también podría abrir mi propia sucursal de producción, mi propia sucursal de comercialización, yo podría exportar las brochas o podría hasta tener una empresa B puesta en el mercado norteamericano. Entonces, la fórmula para llegar a ese país, la manera más correcta de ingresar a un mercado, no está relacionado siempre con la exportación, porque si usted se quiere abastecer de un mercado, usted no va a exportar, usted va a importar. Y si usted quiere producir en otro país para abastecer su comercialización en el mercado chileno, por ejemplo, usted tampoco está exportando. Usted está haciendo o está creando una subsidiaria de producción en el extranjero. Y por lo tanto, su forma de ingreso al mercado internacional es a través del desarrollo de subsidiarias. La selección de la estrategia de actuación internacional guarda relación con si ahora nosotros vamos a estar en más de un país, ¿qué relación existe entre las acciones que desarrollo en el mercado local y las acciones que voy a desarrollar en el mercado internacional? ¿Qué relación tienen las estrategias que uso en un país con las que tienen en el otro? ¿Van a ser las mismas? Yo sé que la profesora se sabe muy bien esta parte. ¿Quiere explicarlo usted, profesora? Sí, no sé, es como una parte, es como bien breve lo que vamos a explicar acá, sí, solo como para que queden claros algunos conceptos y algunas alternativas. Así como indicaba el profesor, después vamos a ver las estrategias de mercados internacionales, al igual que la selección de la estrategia de actuación internacional. Aquí en este proceso de selección de estrategia de actuación internacional, vamos a tener opciones o alternativas, ¿ya? ¿Cómo nosotros vamos a actuar en este mercado internacional? Pero eso también depende de ciertas características de ese mercado internacional. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que ver cuáles son las características, y esas características podrían estar asociadas o vinculadas a que existen ciertas presiones para que nosotros tengamos que adaptarnos a las características locales, ¿ya? Y considerar mucho todo lo que tenga que ver con los gustos y preferencias de esa localidad en particular a la cual vamos a ir, o las presiones podrían ir tal vez por el lado de los costos. Entonces, dependiendo de la combinación de estos elementos, de cómo se vayan dando, tanto
si tenemos mayores o menores presiones para bajar nuestros costos en este mercado internacional, o si tenemos mayores o menores presiones para tener sensibilidad y consideración respecto a los gustos y preferencias de este mercado local, vamos a tener o vamos a desplegar 4 opciones de estrategias. Y después vamos a ir abordando cada una de ellas, pero principalmente una es la de estandarización global, donde las presiones van mayoritariamente hacia el lado de los costos, la de adaptación local, donde la presión va más a adecuarse a los gustos y preferencias o características particulares de esa localidad, pero también tenemos cuando las presiones, tanto por el lado de los costos como por el lado de los gustos y preferencias, es decir, ser sensible a los gustos y preferencias particulares de la localidad, son altas. En ese caso tendríamos que optar por una estrategia transnacional y por último una estrategia internacional en el caso de que tanto las presiones por el lado de los costos como por el lado de la sensibilidad hacia los gustos y preferencias de esa localidad sean principalmente bajas. Cada una de estas estrategias las vamos a ir trabajando a lo largo del curso con distintos ejemplos y explicando algunas matrices bastante interesantes que si alguien ya comenzó la lectura las puede haber apreciado en el libro. Y que teniendo eso en mente queda bastante clara las combinaciones de cómo se van abordando o cómo deben irse desarrollando cada una de estas estrategias. Gracias, profesora. Yo quiero hacer un paréntesis en todo lo que en lo que hemos hablado hasta este minuto. Si ustedes se dan cuenta, hemos, en este poco tiempo, introducido una serie de conceptos y de terminologías que son nuevos y que a lo mejor no eran comunes a lo que hemos escuchado en otras asignaturas. Porque yo hablé de comercio internacional, hablamos de la internacionalización de la empresa, hemos hablado de selección de mercados, de estrategias de ingreso, de estrategias de actuación internacional. Hemos desarrollado una serie de otros conceptos como yo les hablé joint ventures, mencioné el concepto de subsidiaria, de sucursales de producción, de sucursales de comercialización. Es decir, la clase pasada hablé de unas franquicias, ¿verdad? La profesora hoy habló de una estrategia de actuación internacional global, de una transnacional, de una adecuación al mercado local, de una internacional, y ninguno de esos términos es sinónimo del otro. Todos significan e implican algo distinto. Entonces, cuando nosotros les dijimos, y si alguien no estuvo en esa clase la semana pasada, la primera evaluación es una evaluación que se hace difícil, no porque el tema sea difícil, sino porque por la cantidad de nuevos conceptos e ideas que aquí aparecen. La profesora habló de adaptación o la sensibilidad que deben tener las empresas a la cultura local, lo que se llama, ¿no es cierto?, la actuación local, o la presión que existe en los mercados extranjeros hacia los costos. ¿Qué es eso? ¿A qué se deben estas presiones? Es una terminología nueva. Eso no está en el acervo, ¿no es cierto?, cultural que hasta el minuto ha sido común en la formación. Entonces, como son terminologías nuevas, hay que ir rápidamente haciéndose de ellas, hay que ir aprendiéndolas. Y por lo tanto, hacia allá va encaminada la lectura. La primera evaluación es de esos 2 capítulos. Ambos capítulos hablan de lo mismo, pero lo dicen de distinta manera. Pero al final hablan de lo mismo. Entonces, por favor, vayan leyendo, porque si no, cuando tengan que desarrollar el trabajo y quieran usar los capítulos del libro para responder las preguntas, entre que no van a entender los conceptos, no van a entender las preguntas porque están obviamente metidos los conceptos, se les puede complicar.
no porque sea difícil responder las preguntas, no porque sean complejas las preguntas, sino porque yo no entiendo lo que me están preguntando, porque no manejo los conceptos, ¿no? Bueno, después de la parte de la formulación de la estrategia internacional, viene la implantación de la estrategia internacional. Primero es el diseño de la estructura internacional de la empresa. Cuando nosotros hablamos de la estrategia de ingreso a los mercados internacionales, decimos de qué manera vamos a llegar a ese otro país. Y por lo tanto, cuando uno plantea una estrategia, debe tener una estructura capaz de soportar esa estrategia. Entonces, ¿cómo me voy a estructurar yo como empresa? ¿De qué manera voy? ¿Cuál va a ser mi organigrama? Si lo quieren mirar desde el punto de vista gráfico, ¿cuál va a ser el organigrama que yo voy a tener? ¿Cuáles son las funciones que se van a crear para poder soportar la internacionalización de la empresa? Entonces, muchas veces, fíjense ustedes, y esto uno lo ve de manera frecuente, una, una empresa se hace internacional y no tiene una estructura ni ha desarrollado las capacidades para ser internacional. Uno dice asignación y control de los recursos. Si yo tengo una estructura, si he creado cargos, si he creado funciones, ahora tengo que asignar un recurso. En este caso, el primero de ellos, un recurso humano, es decir, alguien que cumpla esa función. Y lo segundo, entregarle los recursos para que puedan efectivamente operar su función. Y aquí viene un tema interesante. Si usted diseña una estructura para ser internacional y esa estructura contempla que usted tenga que instalarse con una subsidiaria en otro país, bueno, vamos a mandar a alguien desde Chile a ese otro país o en ese otro país vamos a contratar el ejecutivo, los cargos más importantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Es gente que enviemos desde el país de origen o son personas que vamos a contratar en el país de destino? Y aquí hay todo un mundo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la estrategia de recursos humanos en una dimensión global. Y finalmente, hacer la gestión del cambio cultural. Y en el tema de la internacionalización, esto es, créanme usted, lo más difícil. Cuando una empresa ha sido puramente doméstica, llegar a cambiar la mentalidad de las personas para que sean globales o internacionales es difícil. Y yo quiero contar, si usted me permite, profesora, yo voy a contar un caso doméstico, así bien, bien doméstico de la Universidad de Valparaíso. Cuando nosotros como Facultad de Ciencia Económica y Administrativa, por primera vez internacionalizamos un programa, es decir, fuimos a impartir un programa al extranjero, en serio, un programa conducente a un grado académico, fue en el año 2000, que nos fuimos al mercado de Argentina, Allende los Andes, en la ciudad de San Juan. Bueno, para hacer breve la historia, estoy hablando del año 2000, o sea, hace 20 años atrás. Fíjense ustedes que en aquella época, y esto ya me voy a remitir al año 2002, los estudiantes de San Juan se tuvieron que, obviamente, matricular en la Universidad de Valparaíso. Esto tiene que haber sido por ahí a mediados del año 2000 más o menos. Se tuvieron que matricular. Entonces, cuando trajimos todos los documentos de los argentinos para que se matricularan en Chile, la secretaria nuestra, en aquella época, y la profesora se acuerda muy bien de esta historia porque ya trabajaba con nosotros en la escuela de graduados en aquellos años, nuestra secretaria quiso matricular a los estudiantes. Entonces, cuando los fueron a matricular, el sistema, adivinen qué les pedía: RUT del estudiante. Pero los estudiantes argentinos, y en general las personas de Argentina, no tienen RUT. Ellos manejan otro nombre y otra numeración, un DNI. Entonces,
no se podían matricular, porque el sistema solamente te pedía el root. Eso les demuestra que nuestra universidad no estaba preparada para tener alumnos extranjeros. Bueno, ¿qué hicimos? Después de mucho molestar a la gente de DICICO en aquellos años, de la Dirección de Sistemas de Información y Comunicación de la universidad, ellos adaptaron el sistema y permitían, ¿no es cierto?, matricular alumnos argentinos. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que dentro de todo el grupo de estudiantes había un estudiante que venía de Argentina que no era argentino, era boliviano. Y los bolivianos no tienen ni RUT ni DNI, tienen otro número, ¿ya?, con otra configuración. Y ese alumno no se podía matricular. Entonces, ¿a dónde voy apuntando con esto? Voy apuntando al hecho de que cuando en una organización no hay una cultura ni hay una mentalidad en las personas internacional, me cuesta a mí ver el hecho de que, en este caso de la universidad, los estudiantes puedan provenir de cualquier parte del mundo. Hoy día la universidad resolvió este problema y lo resolvió porque tú puedes matricular a un alumno extranjero con el RUT, pero si el alumno extranjero no tiene RUT, le tengo que inventar un RUT, ¿ya? Un RUT, algo así como un código. Entonces, cuando es alumno extranjero, yo lo ingreso al sistema con un código, ¿ya? Un código que se crea de acuerdo a los parámetros que se dieron. Pero no se ingresa el número de DNI del estudiante. Es una cosa bien particular. Entonces, fíjense ustedes que muchas veces la mentalidad de la empresa no está pensada en lo internacional. Y muchas veces el proceso de internacionalización fracasa porque las personas no tienen el chip global metido en su cabeza. Bueno, finalmente, tal como en el proceso de dirección estratégica normal, hacemos el control de la gestión internacional para verificar el cumplimiento de los objetivos de la internacionalización. Profesora, ¿algún comentario respecto de esto? No, solamente que agregar, bueno, no específica, estoy con volumen, sí, no específicamente en relación a este punto, sino que en relación a todo, para que recuerden los estudiantes que a lo mejor si comparan el modelo de dirección estratégica de internacionalización con el modelo tradicional que habíamos visto en dirección estratégica, van a ver que el otro no tiene la parte, o este no tiene la parte de análisis explícita. Y es porque está inmerso o se asume que en los procesos, cuando uno va a hacer la selección de los mercados, la estrategia, implica y que uno haya hecho un análisis. No está puesto acá como una etapa aparte, pero sí, eso no quiere decir que uno no haga los análisis que correspondan del entorno. Claro. Atendiendo lo que dice la profesora, claro, aquí hay que hacerle caso, por ejemplo, a los stakeholders. Claro. Fíjense que en el caso que yo les contaba de esta fábrica de brochas chilena, los stakeholders dijeron, no, hay que ir a Estados Unidos, que en Estados Unidos ahí está, es un buen mercado. Claro, ellos, su expresión de deseo era ir a Estados Unidos. Ellos querían llegar a Estados Unidos, pero con esa capacidad productiva no podían, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, ¿no es cierto?, hay que tener en consideración que cuando yo quiero tomar una decisión respecto a los objetivos, de la estrategia o cualquiera de las otras, yo necesito tener ese influjo de información. En este caso yo requiero, ¿no es cierto?, saber qué piensan los stakeholders, cuáles son las condiciones del entorno, en fin, ¿ya? Saber tener información, cuáles son, por ejemplo, en el caso de la selección de mercados internacionales, qué capacidades productivas tengo yo y si eso me van a permitir a mí satisfacer la demanda que va a haber en ese país, en ese otro país. Bueno, como tema introductorio, hemos visto, ¿no es cierto?, que existe un proceso estratégico para llegar a ser internacional. Pero las empresas principalmente son internacionales porque obtienen beneficios de la internacionalización.
Entonces, por ahí el libro en alguna parte cita lo siguiente, dice que la expansión global, o en este caso convertirse en internacional, le permite a las empresas, sean estas grandes o pequeñas, incrementar su rentabilidad en formas que no son viables si estas empresas fueran solamente domésticas. Entonces, cuando hablamos de la rentabilidad, estamos hablando de, principalmente, ingreso menos costo, raya para la suma y la resta, pérdida o ganancia. Entonces, ¿por qué yo podría tener una mayor rentabilidad en los mercados internacionales? Porque en los mercados internacionales, por ejemplo, yo podría tener mayores ingresos, o porque podría tener menores costos, o porque los mercados internacionales me pueden ayudar a mejorar mis elementos de diferenciación, me pueden ayudar a mejorar mis capacidades competitivas. Entonces, el tema que vamos a desarrollar ahora tiene que ver con los beneficios que me da el mercado internacional para mejorar mi rentabilidad, mejorando también, valga lo redundante, mi capacidad competitiva como empresa. Los beneficios de la expansión global son 4. La transferencia de habilidades distintivas, la economía de realización de localización, las economías de costo por volumen global, y una cuarta que no sabemos cuál es, pero que el autor lo dice. Este signo de interrogación es la tarea número 1. Yo les voy a mostrar la tarea número 1. La tarea número 1 dice: desarrolle el cuarto beneficio de la expansión global de la empresa, al que se refiere el autor Charles Hill en el capítulo 8 de su libro de Administración Estratégica. Mismo beneficio que los profesores no comentamos en clase. Ya. Esta tarea número 1, forma parte del taller 4. Ustedes van a tener 3 notas de talleres. La nota del taller 1, del taller 2 y del taller 3. Pero cualquiera de esas notas del taller 1, 2 o 3, ustedes la podrían reemplazar por la nota del taller 4. Y la nota del taller 4 es un conjunto de tareas o actividades de carácter voluntario. Son tareas voluntarias. Y usted va a ir acumulando las notas de las tareas, y el que hace la tarea 1, la haga individual o en grupo, va a tener un 7 porque es súper simple la tarea número 1. Es cosa que usted vaya al libro, haga una pequeña lectura y se va a dar cuenta cuál de los beneficios que nosotros mencionamos nos faltó explicar hoy día en la clase. Y con eso, ¿usted qué va a tener? La primera nota de la tarea número 1. ¿Quiere agregar algo, profesora? Puede que se me haya olvidado algo. No, sí, es solamente eso, recalcar que nosotros sabemos que son 3 los talleres que se pueden realizar, por lo tanto esta es única y exclusivamente de carácter voluntario. El que en algún minuto dice, bueno, sí, podría tener una mejor nota tal vez y realiza estas tareas, lo va a poder hacer. Pero lo que sí es importante es que haga todas las tareas, ¿ya? Tiene que tener todo el set de tareas que vamos a ir dando para poder tener esta nota del taller 4 y luego optar a reemplazarla por alguno de los otros 3 talleres. Y como dice el profesor, son cosas muy sencillas y que nosotros incluso si estuviésemos presencial diríamos se hace durante la segunda hora o el segundo bloque. Y aquí estamos dando plazo hasta el viernes. En 5 minutos, en unos minutos, hacen la lectura y van a encontrar cuál es la respuesta. Y eso es también como indicamos para que se vayan familiarizando, vayan consultando el texto y les sea más fácil cuando tengan que realizar el informe final. Bueno, para complementar lo que dice la profesora, hay que ir familiarizándose con lo que dice el texto, porque como ustedes ven aquí, aparece un nuevo conjunto de ideas: transferencia de habilidades distintivas. Es un beneficio de la expansión global que obtiene la empresa. Realización de economías de localización.
economías de costo por volumen global y obviamente el cuarto beneficio. Pero cada uno de estos es una idea conceptual que no está en el común lenguaje ni en el común conocimiento que tenemos hasta ahora como profesión. ¿Ya? Así que por eso es importante ir haciendo la lectura, si no se va a hacer muy difícil la primera evaluación. ¿Ya? Yo se los cuento por la experiencia que he tenido en otros años. La primera evaluación generalmente no tiene muy buenos resultados. Y no es que la evaluación sea difícil. Lo que pasa es que la dificultad viene dado por el que hay muchos conceptos nuevos. Bueno, expliquemos cada uno de estos beneficios. La transferencia de habilidades distintivas. Esto tiene que ver con la configuración que tenemos como cadena de valor. Cuando yo sé que algunos de ustedes estuvieron con nosotros en el mes 1, ¿cierto, profesor? Parece que sí. Sí, Sí. pero Bueno, nosotros ahí en el mes 1, en el mes 1 pedíamos que hicieran un caso, que desarrollaran un caso de traer una empresa extranjera hasta el mercado chileno. No me acuerdo cuál fue la empresa que les tocó a ustedes, pero en alguna parte decíamos cuáles de las fortalezas que tiene la empresa en el extranjero se pueden traer a Chile, cuáles son replicables en el mercado local. Entonces, a veces la imagen de la compañía es tan importante que basta con copiar el nombre de la empresa del extranjero en Chile para obtener, ¿no es cierto?, la misma fortaleza que la empresa tiene en el extranjero. Entonces, la transferencia de habilidades distintivas tiene que ver con estas fortalezas que poseen las empresas. Y dice que son las fortalezas únicas que están en su cadenita de valor, que le permiten que una compañía logre niveles superiores de eficiencia, calidad, innovación o capacidad de satisfacer al cliente. Son fortalezas que le permiten disminuir los costos de creación de valor o desarrollar actividades de creación de valor de tal manera que generan una diferenciación y producto de esa diferenciación un precio superior. Entonces dice que la expansión mundial de la empresa permite llevar sus habilidades distintivas a otros mercados donde esas fortalezas van a seguir siendo ventajas competitivas. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Entonces, una ventaja competitiva que yo tengo en un país, la podré llevar al otro mercado donde me estoy desarrollando. Entonces, a lo mejor los mercados que estoy eligiendo me permiten obtener el beneficio de hacer la transferencia de habilidades distintivas. Cuando una empresa se internacionaliza, lo que está haciendo es mover parte de su cadena de valor a otro mercado o hacer depender parte de su cadena de valor de otro mercado. Si una empresa decide ser internacional para producir en el extranjero, hay una parte de la cadena de valor que ya no se va a realizar en el mercado local, sino que parte de la ventaja competitiva va a provenir de lo que yo estoy realizando en otro país. Entonces, eso es lo que significa la transferencia de habilidades distintivas. La posibilidad que tiene mi empresa, en este caso, de que una fortaleza que yo tengo en un país la pueda transferir a otro país. ¿Cuál creen ustedes que es la habilidad distintiva de McDonald's? Porque McDonald's se ha desarrollado en el mundo, es una empresa muy global, y lo ha hecho transfiriendo una habilidad distintiva. Otras empresas también lo hacen, la copian, pero en el fondo el que desarrolló esa primera habilidad es McDonald's. Es tan importante la habilidad de McDonald's, la habilidad distintiva que tiene, que incluso existe una universidad, ¿ya? La Universidad de la Hamburguesa de McDonald's. Y cualquiera que se quiera hacer cargo
de la franquicia de McDonald's en cualquier lugar del mundo, tiene que sacar un máster en hamburguesología en la Universidad de la Hamburguesa de McDonald's. Y eso es parte, ¿no es cierto?, de lo que McDonald's transfiere. Y cuando usted va en estos 6 meses a estudiar el máster en hamburguesología en la Universidad de McDonald's, usted tiene que hacer igual una práctica profesional. Y tiene que desde preparar una hamburguesa hasta limpiar el local, acomodar el mobiliario, en fin, tiene que hacer de todo para aprender de qué se trata el negocio de McDonald's. Y en el fondo es para conocer la habilidad distintiva que McDonald's está transfiriendo. En el ¿Alguien? chat, sí, en el ¿Sí? chat dicen que una opción sería la rapidez, otros dicen la administración, la rapidez de la entrega y otros la administración. Ya, Camila nos dice rapidez y Oscar administración. ya. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, como está en el chat, podemos guardar esas respuestas como puntitos, ¿cierto, profesora? Producción, La producción, sí, según el documento, pues, la producción. la producción. Es otra cosa. La gran habilidad de McDonald's es el modelo de negocio de franquicia. McDonald's ha logrado ir transfiriendo este modelo de negocio a través de los contratos de franquicia de un lugar a otro en el mundo. Y ha desarrollado, ¿no es cierto?, un know-how de cómo hay que hacer las cosas, tiene que ver obviamente con la producción, de cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Pero está tan bien estructurado que en realidad esa es la habilidad que transfiere y es la rapidez que le permite abrir locales en el resto del mundo. Y lo hace de manera muy rápida y de manera muy fácil, porque ellos ya tienen consolidado el modelo de negocio de la franquicia. Está súper estructurado, ¿ya? Si ustedes quisieran ser franquiciados de McDonald's, ustedes se pueden meter a la página y está todo lo que usted necesita saber para ser franquiciado. Y ahí tienen distintos tipos de franquicia, desde la Master franquicia hasta la Corner franquicia. Miren, acabamos de introducir nuevos términos. Master franquicia, Corner franquicia. En Chile existe un Master franchiser de McDonald's y existen franquiciadores más pequeños. Coca-Cola. ¿Cuál es la gran habilidad distintiva de Coca-Cola? No digan que es la fórmula, porque hoy día Coca-Cola podría regalar su fórmula y aún así Coca-Cola seguiría siendo una de las 2 líderes del mundo en el mercado de los refrescos de sabor cola. ¿Cuál es la gran habilidad distintiva de Coca-Cola? Y que esa habilidad distintiva genera confianza. Marketing colocan ya 3 respuestas: marketing, estandarización y adaptación. Uno, como consumidor, no logré diferenciar entre máster y el otro. Pero eso se refería, me parece, que a la A McDonald's, sí. Sí. Sí, claro, uno como consumidor uno no distingue si está si es parte de la master franquicia o es un corner franquiciado. No, eso no lo distingue uno. ¿Y Coca-Cola? ¿Cuál será la gran habilidad distintiva de Coca-Cola? Es el nombre de la marca. Esa es la habilidad distintiva de Coca-Cola. Su marca. Si Coca-Cola nos regala la fórmula, yo no puedo vender esa fórmula con el nombre Coca-Cola. Tendría que ponerle otro nombre. Supongamos que
con la profesora Tania hacemos el negocio y Coca-Cola nos regaló a nosotros su fórmula. Y si le ponemos cualquier nombre, ¿no es cierto? Arsi Cola, no, la Arsi existe. La ARSI existía. Sí, ya. Si le ponemos más cola, ¿ya? Nadie pagaría el precio que paga por una Coca-Cola, por una Mac Cola. ¿Por qué? Porque esa Mac Cola no es Coca-Cola, aun cuando fuera exactamente igual a la Coca-Cola. Entonces, fíjense que los niños, antes de aprender a decir papá, en algunos países del mundo aprenden a decir Coca-Cola, ¿no? Y es así el nivel de posicionamiento que tiene la marca. Y lo que uno paga es porque algo dice Coca-Cola. Y es tan importante, fíjense, y menciono estos dos ejemplos, el de McDonald's y Coca-Cola, son tan importantes ambos que llevan asociado algo que hoy se va a demandar todavía mucho más. Llevan asociado un concepto de calidad y de seguridad en lo que tú estás sirviéndote. Cuando usted viaja a otro país y el agua, como dicen en otros mercados, el agua del grifo, ¿no es cierto? El agua de la llave de otro país es de dudosa reputación y tú quieres consumir agua envasada, pero te ofrecen un agua envasada de marca local, eh, prefiero tomarme una Coca-Cola, porque yo sé que la Coca-Cola es Coca-Cola, ¿no? O sea, Coca-Cola es tan serio y tan celoso, ¿no es cierto?, de su fórmula y de la manera en que se produce la Coca-Cola, que no va a permitir que sea cualquier cosa lo que vaya dentro de un envase que diga Coca-Cola. En el caso de McDonald's es exactamente lo mismo. McDonald's no va a permitir que uno de sus productos no sea sino de la calidad a lo que está acostumbrado, que tenga la inocuidad, ¿no es cierto?, que sea un producto sanito desde el punto de vista de que no tenga gérmenes, contaminantes, ni ninguna cosa. Entonces, ya han sido tan importantes McDonald's y Coca-Cola que hoy día existe para los negocios internacionales que miden cuál es el costo de la vida en los países, existe el índice McDonald's-Coca-Cola, donde según el precio que tiene la hamburguesa de McDonald's y la Coca-Cola individual, es el costo que tiene la vida en esos países. Entonces se comparan los precios de las hamburguesas y de la Coca-Cola en cada uno de los países. Bueno, esto es transferencia de habilidad distintiva. ¿Qué fortaleza tengo? Hay una pregunta aquí en el chat. Por favor. Sí, dice, Paul nos pregunta, ¿por qué las habilidades distintivas de McDonald's no pueden ser el nombre de la marca? ¿Por qué no es el nombre de la marca? A ver, porque en realidad McDonald's igual tiene posicionada su marca, ¿ya? Pero lo que la hace diferente es el modelo de negocio que tiene. En el modelo de negocio de franquicias, McDonald's te transfiere también su marca. Entonces, McDonald's te transfiere su marca, te transfiere el marketing, te transfiere el proceso productivo, te transfiere el entrenamiento del personal, te transfiere los sistemas de gestión, te transfiere los sistemas de control. Todo eso forma parte del contrato de franquicia que tú haces con McDonald's. Y eso está tan bien estructurado que es lo que permite transferir el negocio con su imagen de marca, con todo lo que tú señalas, de un país en otro. Entonces, la forma en cómo yo hago operar un McDonald's, eso es en realidad la gran habilidad que desarrolló McDonald's para ser internacional. Y por eso que lo puede hacer de una manera tan rápida. Y por eso que es tan fácil el negocio de McDonald's. Porque su gran habilidad no es la marca,
Su gran habilidad es cómo yo transfiero todo lo que está detrás de esa marca. Ese es el punto. ¿Hay más preguntas, profe? No, no hay más preguntas. Ok. Entonces, ¿qué es lo que es la transferencia de habilidades distintivas? Es la posibilidad de llevar una fortaleza que yo he desarrollado en el mercado local al mercado internacional, o al revés, una fortaleza que se ha desarrollado en una subsidiaria, traerla o llevarla al resto de los mercados donde participa la empresa. Creo que McDonald's tiene muy buenos ejemplos de esto. Bien, esta es difícil, ¿eh? Se llama realización de economías de localización. Y se refiere a que yo puedo disminuir costos o aumentar mi diferenciación, de acuerdo a lo que son las estrategias genéricas de Porter, por el hecho de hacer algo en un lugar único en el mundo. Dice que son aquellas que surgen, este es un beneficio que yo obtengo, producto de desarrollar una actividad de creación de valor en el sitio óptimo para esa actividad. Es decir, yo no podría tener menores costos o no podría aumentar mi diferenciación si es que no estoy en ese lugar del mundo. Y eso podría yo encontrarlo en algún lugar particular de este planeta. Entonces dice que ubicar una actividad de creación de valor en el sitio óptimo puede tener dos efectos: disminuir los costos de la creación de valor o permitir aumentar la diferenciación de productos y fijar un precio superior. Yo voy a contar un ejemplo, que es el del Valle Shah-Nantor, donde hay un proyecto de la National Radio Astronomy, un observatorio, ¿no es cierto?, donde se instalaron miles de estas antenas. Fíjense la magnitud, el tamaño que tienen estas antenas. Se llevan se transportan en una especie de rampa especial, es decir, no cabe en un camión, ¿ya? Y lo que se hace ahí en el Valle Shah-Nantor es escuchar el universo. Eso es lo que se hace. Escuchar el universo. No se mira el universo, se escucha el universo. Y se escucha el universo en ese lugar porque ese es un lugar donde hay cero contaminación acústica. ¿Alguien sabe dónde está el Valle Shah-Nantor? Sin que lo busque, ¿ya? ¿Alguien responde? ¿Alguien No. sabe? ¿No? No hay respuestas por ahora. No, profe, no sé. Ya. El Valle Shah-Nantor está en Chile. San Pedro. Anita dice en San Sí, Pedro. Chile. San Pedro, sí. Y José Miguel Olave también, Chile. Sí, Y está en Chile, justamente. Ahí arriba, en Atacama, San Pedro, ¿no es cierto? Cerca de Toconao, cerca del Valle de la Luna, cerca del Salar. Bueno, está aproximadamente sobre los 5.000 metros de altura. Y es un lugar especial porque, como les decía, la contaminación es cero. Y hay una frase que se acuña para hablar o referirse respecto del silencio. Dicen que el silencio es tal que se puede oír. Es el único lugar del mundo donde se puede oír el silencio. Se siente el silencio, dice. ¿Eh? Mire que casi poético, ¿no es cierto? Bueno, existen dos lugares en el mundo donde están instalados los radiotelescopios de la National Radio Observatory. Uno es el Valle Shah-Nantor. Y esto no se puede hacer ni en el Valle de la Luna, ni en San Pedro de Atacama, ni donde están los geysers. Esto tampoco se puede instalar en Santiago, ni instalar en Aysén, ni en la Antártida, no se puede, porque ahí no hay tanto silencio como en el Valle Shah-Nantor. Tampoco se podría instalar a lo mejor en Afganistán, no.
porque no hay tanto silencio como en el Valle Yacantla. Por lo tanto, aquí yo obtengo el beneficio de la economía de localización por el hecho de desarrollar una actividad en un lugar único del mundo. Profesor, ¿usted tiene algún ejemplo? Sí, bueno, hay algunos ejemplos que podríamos mencionar y que, bueno, tal vez algunos podrían haber evolucionado a través del tiempo y vamos a hacer la salvedad. Pero, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en tecnología, ¿ya? Y en tecnología de calidad, actualmente igual, sin perjuicio de que pueda haber otros lugares, uno piensa en Japón como un país que ha logrado o alcanzado un desarrollo tecnológico importante y significativo, ¿ya? Y esto no quiere decir de que de un momento para otro este desarrollo tecnológico se alcanzó, ni tampoco por los expertos japoneses en tecnología y los traemos a nuestra empresa Chile, vamos a lograr lo mismo que desarrollando una tecnología en Japón. Esto es producto a un desarrollo que alcanzó el país a través de los años, por más de 20 años de innovación, de creación de tecnología, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, Japón estableció una alianza con Alemania y con Italia que permitió desarrollar un programa de asistencia oficial para el desarrollo económico del país. Y esto unido a una fuerte inyección de capital, de recursos, y a una intensiva actividad de comercio exterior, principalmente o enfocada en Estados Unidos, permitió que a lo largo del tiempo Japón se fuese consolidando como un referente en el ámbito tecnológico, ¿ya? Y eso es lo que hoy en día uno podría decir que si uno desarrolla una determinada tecnología allí, podría obtener un beneficio de localización, como mencionaba el profesor, ¿ya? Otro ejemplo totalmente distinto, podríamos pensarlo en lo que es la moda, ¿ya? Sin perjuicio de que actualmente hay muchos referentes, por ejemplo como Nueva York, que se encuentra en este minuto en el top 1 de referentes en el tema de la moda, dentro del ranking que se establece para el año 2020, no podemos dejar de mencionar a Milán, ¿ya? Cuando uno piensa en el concepto de capital de la moda, piensa en un lugar que es referente y es reconocido por todos porque es una guía en el diseño, en la producción, en la creatividad, en la venta minorista, en muchos elementos. Y Milán esto no ha sido logrado con un trabajo de una década, sino que de más de un siglo. Desde las primeras personas que empezaron a trabajar en ello se enfocaron en la calidad, en la exclusividad, en el diseño de telas, de joyas, de vestuario, de una serie de accesorios, de una serie de elementos que les fueron dando a través del tiempo esta característica y que lo hace merecedor del nombre de capital de la moda. Junto también, como les señalaba hace un momento, París, Nueva York, Roma también en algún minuto, y que en definitiva hacen que marcas extranjeras tengan sus fábricas o hayan colocado sus fábricas en algún momento en esta ciudad. Por ejemplo, Ralph Lauren, Chanel, ¿ya? Entonces, estas pequeñas características hacen que al mencionar Milán uno diga es un ícono de la moda. Existen ferias, existe la semana de la moda y todo esto es conocido a través del mundo por las personas y por las personas obviamente también que están en este círculo, diseñadores y personas que se dedican a esto. Y por último, un ejemplo que creo que es importante mencionar por la importancia que ha tenido y lo conocido que ha sido a través de los años, a pesar de que en este minuto está sufriendo un cambio de estructura o un vuelco importante, es el caso de China, ¿ya? Cuando pensábamos en productos de producir a bajo costo, pensábamos en China. ¿Por qué? Porque podíamos acceder a una mano de obra barata, ¿ya? A bajo costo, por lo tanto nosotros podíamos tener nuestra fábrica en China. Y esto fue por un periodo de tiempo muy significativo y importante, donde uno decía fabricar en China efectivamente es mucho más conveniente y las empresas iban y aprovechaban esta ventaja de localización y colocaban sus fábricas allí. Pero
podríamos decir, si bien este es un muy buen ejemplo, debemos hacer mención de que el gobierno chino ha tenido un cambio en el enfoque y en cómo quiere ser percibido. ¿Ya? Actualmente, China ya no quiere ser percibida como una nación, un lugar de fabricantes, sino que de desarrolladores. Y por eso ha invertido también y ha potenciado en los estudios, el desarrollo de las universidades y de las mismas personas que forman parte del país. También se han mejorado las condiciones laborales, hay algunos temas fiscales también que han influido, pero eso significa que por lo tanto en este minuto no necesariamente China va a ser el lugar más barato, y eso ha implicado que algunos hayan decidido ir con sus fábricas a otros lugares. Además, asociado al término de algunos temas arancelarios que se les ha impuesto actualmente por Estados Unidos a algunos países para que, o que se les va a cobrar adicional, si ellos utilizan partes de sus productos que han sido fabricados en China. Entonces ahí tenemos todo un tema que va a ser un cambio en los próximos años que vamos a tener que ver cómo evoluciona. Pero sin perjuicio de ello, es un buen ejemplo cuando pensábamos en todos estos años hacia atrás y pensábamos en producir barato, se vinculaba directamente a producir en China. Ahora, esta nueva política, esta nueva forma de abordarlo y de percibir de cómo queremos por parte del gobierno chino que se vea y que sea percibida China, no necesariamente va a ser atractiva a lo mejor para los países, pero sí va a dar un giro y una forma distinta de enfocar, y hay que ver cómo va evolucionando. Aquí pudimos apreciar tres ejemplos que nos dejan en claro en el fondo cómo estas economías de localización nos permiten en un momento determinado tomar decisiones que van a ir en directo beneficio de la rentabilidad de nuestras empresas, y que son elementos que deben estar permanentemente considerándose y evaluándose cuando estamos pensando con esta mentalidad internacional. Eso era lo que quería comentar. Yo tengo otro ejemplo, me acordé mientras la profesora hablaba del caso de China. Bueno, todos conocemos seguramente los productos Dockers, ¿ya? La marca Dockers, que es la misma, ¿no es cierto?, del Levi's, ¿ya? Dockers abastecía el mercado americano con productos que comenzó a fabricar en China, a producir en China. Entonces, ¿qué le pasaba? Esto que les voy a contar, me lo contó a mí el gerente de producción de la empresa que produce la ropa Dockers para el mercado norteamericano. La empresa que fabrica la ropa Dockers para Estados Unidos se encuentra en Guatemala, ¿ya? Y el gerente de producción de esa empresa fue alumno de un programa de magíster que nosotros impartimos allá en Guatemala. Y él me contaba el caso. Dice que Dockers se abastecía desde China y allá producían para Dockers. Sin embargo, cuando ellos tenían un quiebre de stock en el mercado norteamericano, se demoraban 3 semanas, un mes, en que el producto fuese producido nuevamente en China y que llegara hasta el mercado norteamericano, entre 3 semanas y un mes. Entonces, era mucho tiempo para que pudieran reaccionar frente al aumento de demanda. Y no se olviden ustedes que bueno, la profesora es mejor compradora que yo, ¿ya? Pero cuando uno va a una tienda y quiere comprarse un pantalón y no encontró en la tienda Dockers, me voy a la tienda de al lado, pero lo que yo quiero es tener un pantalón, ¿ya? Y muy pocas veces yo estoy dispuesto a esperar un mes para tener ese pantalón, porque a lo mejor yo lo quiero ahora. Entonces, si no es Dockers, bueno, me compro el de al lado. Pero ¿qué le pasa a Dockers? Esperar un mes significa haber perdido quién sabe cuánto volumen de ventas. Entonces, la empresa Dockers se dio cuenta, según me contaba este chico, que producir en China, si bien es cierto tenía una ventaja en costo,
pero tenía una desventaja desde el punto de vista de la oportunidad en la que iban reponiendo el stock. Y por eso decidieron ubicar su producción en Guatemala. Guatemala, en avión, está a 2 horas de Estados Unidos. 2 horas. Por lo tanto, ¿saben lo que hicieron? Yo encuentro genial lo que hizo la empresa Dockers. Dockers eliminó las bodegas que tenía en Estados Unidos. 0 bodegas para el mercado americano, o muy pocas, ¿no? La gran bodega de Dockers ahora está en Guatemala. Por lo tanto, el costo de mantener los inventarios no lo tiene la empresa Dockers, lo tiene el fabricante que subcontrató en Guatemala. Y esta empresa en Guatemala debe enviar los productos empacados, doblados, ¿ya?, y envueltos de una manera tal que son enviados en cajas más pequeñas y llegan directamente a las tiendas Dockers. Y tienen un sistema de producción just in time, ¿no? Ustedes se lo deben haber mencionado al profesor Carlos Vázquez a lo mejor en alguna de sus clases. Un just in time, es decir, cuando se produce la venta de un pantalón en la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, en un determinado centro comercial, inmediatamente se rebaja el stock en el centro productivo que tiene la empresa en Guatemala. Y la empresa en Guatemala, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente empaca todo lo que se vendió en el día o todo lo que se vendió durante la semana, lo empaca de una manera especial y va todo eso dirigido a esa tienda en particular. Entonces, cuando se descarga, ¿no es cierto?, el avión en Estados Unidos, inmediatamente eso va a la empresa de courier que lleva el producto hasta la tienda. Y el producto se saca de la caja y está listo para colocarlo en los anaqueles que tiene esa tienda que vendió ese pantalón el día anterior o 2 días antes en Estados Unidos. Entonces, ellos también logran. Se había salido. ¿Quedé yo sin señal o tú? Parece que tú. Sí, porque se me quedó todo pegado de repente. Ya. ¿Ahora sí están los chicos? Sí, Ya. sí, hay varios que se salieron, pero ahí se normalizó. Ya. Bueno. ¿Y cuántos llegaron todos? ¿Volvieron todos, no? No, sí están, sí volvieron los que no estaban. Y hay 90, Sí dice. falta uno. Hay 90, ya. Sí, como dice que se nos cayó a varios, parece, sí, parece que a varios Sí. claro, tiene que haber sido. Es que si se le No cae. tenemos una buena ubicación Sí, para no tenemos no dijimos realización No de tenemos. economía de localización. Sí. Bueno, el tercer beneficio dice que se llama economías de costo por volumen global. Y esto es simple: disminución sistemática en los costos de producción incurridos durante la vida de un producto, ¿ya? La diapositiva, ahí, es así. Ya. Entonces dice que esto es la generalización, no. Esto es la realización de economías de escala, producto de tener una producción masiva, ¿ya? Aquí yo tengo el ejemplo de Ford, ¿no es cierto? Ford tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centros productivos en el mundo. Entonces, desde esos centros productivos abastece al resto de los dealers o distribuidores que tiene en los diferentes países. Entonces, eso le permite a Ford, por ejemplo, hacer la producción para África, hacer la producción para la Europa del Este, para la Europa Occidental, para el mercado asiático, para el mercado americano.
y no para cada uno de los países. Entonces, al producir para un conjunto de países o para una región importante del mundo, ellos generan economías de escala. Con la profesora el otro día comentábamos esto y hay un ejemplo muy simple. Si un producto tiene el costo fijo de 1000 y el costo variable unitario es 1, si yo hago la producción de una unidad, el costo total de esa unidad es 1001. Costo fijo más costo variable unitario multiplicado por 1, ¿cierto? Las unidades producidas. En este caso, una unidad. Si yo hago la producción de 2 unidades, el costo total de 2 unidades es el costo fijo, 1000 más 1 más 1, o sea, 2, 1002. Pero el costo unitario, el costo total unitario, o el costo medio, si que ustedes lo ven así, va a ser de 501. Entonces, como usted ahora tiene un costo menor, producto de haber hecho una economía de escala, usted también puede vender más barato cada una de esas unidades. Si hace la producción de 10 unidades, el costo unitario sería, o el costo medio de cada unidad, sería 101. Y estoy siendo más competitivo desde el punto de vista de los costos. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando mi capacidad productiva al máximo y estoy absorbiendo los costos fijos en una mayor cantidad de producción. Estoy generando una economía de escala. Entonces, la economía de costo por volumen global es eso lo que hacen las empresas. Entonces, especializan, en el caso de Ford, especializa una de sus plantas en la producción de algo en particular. En algunas plantas solamente hacen motores, en otras solo se hacen las cajas de cambio, pero yo fabrico el motor para todos los países de Europa, fabrico la caja de cambio para todos los países de Europa. Entonces estamos hablando de miles, de cientos de miles de cajas de cambio. Entonces yo gano por dos partes, por el volumen, pero también por la curva de experiencia de las personas. Es decir, la calidad con la que las personas elaboran el producto mejora día a día porque es un trabajo que ha sido repetitivo a través del tiempo. Bueno, Hay una consulta en el chat. ya. Sí, dice, Cristian nos pregunta si cambia la calidad del producto dependiendo del lugar de fabricación. Claro que cambia, ¿ya? Porque en el caso de los automóviles, depende de los proveedores de los materiales, de los aceros en este caso, ¿ya? No es lo mismo el acero mexicano, el acero chileno, el acero chino, el japonés, no son lo mismo, son distintos, ¿ya? Y por lo tanto tampoco es lo mismo un acero de un material reciclado como de un acero de un material virgen, ¿no es cierto?, que está recién extraído de la mina. Eso en el caso de Ford, ¿ya? Se tratan de mantener ciertos, obviamente, estándares porque hay una imagen de marca, pero generalmente hay algunas variaciones. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el caso de la Coca-Cola, ¿ya? La Coca-Cola tiene producciones en distintos países en el mundo y la Coca-Cola de Chile no es igual que la de Argentina, ¿ya? Tampoco la Coca-Cola que se hace en Iquique es igual a la Coca-Cola que se hace en Punta Arenas, porque el agua es diferente, son distintas las aguas. Eso hace que muchas veces la producción que yo tengo a nivel global, al comparar la producción de América con la producción a lo mejor de Asia, van a haber diferencias de calidad. En algunos casos no significativas, pero de que las hay, obviamente que las hay, ¿no? Sí,
quería complementar con un ejemplo parecido a lo que tú, bueno, estabas hablando de Ford, pero este es de Toyota, ¿Ya? y no solo de Toyota, sino que hay muchas marcas que hacen lo mismo. Normalmente uno dice, Toyota, vehículo japonés, muy buena marca. Entonces como que uno tiene asegurado ciertos estándares asociados a esa marca. Pero hay no sé si en otros casos, el caso puntual de uno de los modelos de estas sub nuevas, que es la Toyota Fortuner, Ujú. que aunque estaba antes, pero ahora está como, hubo cambios en el diseño, es armado en Argentina. Entonces, si uno a veces empieza a preguntar o averiguar un poco más, muchas veces hay ciertos indicios que uno en algún minuto podrían hacer que uno a lo mejor dudara de lo que indicábamos aquí. ¿Será efectivamente la misma calidad, viene directo de Japón, o es un vehículo que está, si bien es de la marca japonesa, pero es armado en otro país? Entonces, a veces esos detalles a la larga podrían implicar un pequeño cambio o una pequeña variación en la calidad final del producto. O a lo mejor finalmente está tan bien traspasado todo que es prácticamente igual, pero genera ciertas incertidumbres o dudas en las personas al momento de ejecutar o de realizar la compra. Claro. Que en Bueno, el caso de los vehículos se da mucho eso, que son armados o en México o en otros países. sí. Mira, es que en el caso de los automóviles, hay una cosa bien particular. Cuando uno trae un vehículo europeo, o sea, si yo me traigo un Volkswagen fabricado en Alemania, lo más probable es que en Chile me dure menos de lo que me duraría usándolo en Alemania. ¿Por qué? Porque ese Volkswagen está hecho para los estándares y para las condiciones climáticas que hay en Alemania. Entonces, eh, en Alemania los caminos no son iguales que los caminos que tenemos acá en Chile o en el resto de Latinoamérica. Entonces, a lo mejor el auto no está hecho para que se caiga a un hoyo, pero aquí en Chile me voy a caer a un hoyo a cada rato, ¿verdad? Entonces, puede que me dure menos. Entonces, ¿por qué es mejor que yo traiga el Volkswagen que está montado en Brasil? Porque ese está adecuado a las características que tienen los caminos de acá. Entonces, tienen otro tipo de amortiguación, en fin. ¿Ya? Puede, o sea, las empresas también hacen eso, ¿ya? Porque, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido, ¿verdad? Y voy a dar un ejemplo bien burdo, ¿ya? Si, si yo me traigo, ¿no es cierto?, un, un Range Rover desde Inglaterra, va a venir con el volante al lado derecho, no al lado izquierdo, ¿ya? Entonces, no me sirve eso. ¿Ya? Entonces, si bien estoy exagerando en la ejemplificación, eh, las empresas también tienen que hacer esa adaptación a las realidades locales, ¿ya? Y obviamente ahí hay variaciones en las calidades, ¿ya? Y esto se nota mucho también por las exigencias que pueden hacer los países. Eh, los niveles de seguridad que tiene un vehículo para el mercado americano, la misma Toyota que hablaba la profesora, no es el mismo nivel de exigencia de los estándares de seguridad que se piden acá en Chile, en Argentina o en Bolivia. O sea, aquí en Chile, si yo me traigo un vehículo con el volante a la derecha, claro, se lo puedo cambiar para el lado izquierdo, pero eso no es común ni está reglamentado. Pero en Bolivia, se compran todos los vehículos. Si alguien alguna vez ha estado en Bolivia, por lo menos en Santa Cruz, ¿ya? En Santa Cruz los taxis son casi todos Toyota, y Toyotas que vienen directo de Japón y que los importan por Iquique, que venían con el volante al lado derecho. Y los cambian ahí, en Bolivia, le cambian el volante para el lado izquierdo. Entonces, a veces tú te subes a un taxi en Bolivia y ves que todo el tablero del vehículo está en el lado del pasajero, ¿ya? Y el chofer
va con el volante y lo que hay delante del chofer es la guantera que es lo que tradicionalmente va al lado del pasajero, ¿ya? Entonces, bueno, estas adaptaciones son necesarias muchas veces. En nuestra próxima sesión de Estrategia de Negocios Internacionales, En el fondo lo que se busca, el gran beneficio que se obtiene de ser internacional, uno de los grandes beneficios, es mejorar la competitividad de la empresa. Porque la competitividad no solo depende de las capacidades internas que tiene una empresa, sino que también depende de los factores que hay en el entorno. y así finaliza una sesión más de Estrategia de Negocios Internacionales. Hasta la próxima.